Este video presenta una interpretación teológica de las enseñanzas bíblicas sobre el sábado y temas relacionados. Las opiniones expresadas pueden no reflejar las de todas las denominaciones cristianas y respetan las diversas maneras en que los creyentes honran a Dios en su práctica de fe. Apertura. El fundamento de nuestra fe. La vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo fueron presenciados directamente por sus discípulos durante su estancia terrenal. Estas realidades están atestiguadas en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escritos que muestran una notable consistencia en su testimonio central acerca de quién es Jesús y lo que él logró. En contextos legales antiguos, normalmente se requerían 3 testigos para establecer la verdad. La Escritura provee 4 relatos de entre sus 12 apóstoles, subrayando el peso y la fiabilidad de este testimonio para nosotros hoy. El apóstol Pablo, llamado por Dios para predicar el Evangelio a los gentiles, escribió numerosas cartas a las primeras iglesias bajo la inspiración del Espíritu Santo, incluyendo aquellas dirigidas a los romanos, corintios, gálatas, efesios, filipenses y tesalonicenses. El apóstol Juan, por su parte, escribió el libro de Apocalipsis, que lleva un mensaje destinado a los creyentes de todas las generaciones, incluida la nuestra. El Apocalipsis está diseñado para instruir, corregir y advertir. Identifica realidades espirituales, traza el camino hacia la santidad para los llamados a seguir a Cristo, y revela las consecuencias de rechazar a Dios y su voluntad. También arroja luz sobre los poderes que actúan en el mundo y su destino final, mientras llama a los creyentes a alinearse con los propósitos de Dios. La Escritura señala que contiene revelaciones de lo que debe suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, abarcando tanto verdades presentes como eventos futuros, con temas clave concentrados en los capítulos 14 y 18. El mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14 se considera central en el llamado final de Dios a la humanidad. Se nos llama a estudiar cada palabra cuidadosamente, ya que es entregada por mandato divino, no para asustar, sino para ofrecer consejo y claridad para nuestras vidas, llamándonos a la fe y a la alineación con nuestro Creador. El mensaje del primer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7. Y vi a otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este evangelio eterno se entiende como existente desde la creación hasta la eternidad, centrado en el amor de Dios por la humanidad y en el plan de redención anunciado desde el tiempo de Adán, que Dios vendría a la tierra, daría su vida para vencer al pecado y justificar a todos los que creen en Jesucristo. Este mensaje es para cada persona en la tierra, con un llamado claro: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temer a Dios significa mantener una comunión honesta y constante con Él, arraigada en la reverencia por su santidad. Darle gloria es honrarlo con nuestras palabras y vidas, exaltando su nombre en testimonio. Adorarlo requiere hacerlo en espíritu y en verdad, con reverencia, gratitud y sumisión a su voluntad, alineando nuestras prácticas con sus instrucciones en lugar de nuestras propias preferencias. La Escritura refuerza este llamado en Ezequiel capítulo 20, versículos 19 al 20. Yo soy el Señor vuestro Dios. Andad en mis estatutos, guardad mis decretos y cumplidlos. Santificad mis sábados, y serán una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Esta señal está explícitamente ligada al séptimo día, y el llamado a santificarlo se entiende como una manera de honrar al Creador de todas las cosas, darle gloria y afirmar nuestra pertenencia a Él mediante el pacto. Dios no solo enseñó esta práctica, Él mismo dio el ejemplo desde la creación. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 5. Así fueron excavados los cielos y la tierra, y todo su ejército. Y en el séptimo día Dios terminó la obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Dios había creado y hecho. El ámbito espiritual y el contexto histórico. Satanás busca desviar la adoración de Dios, procurando extraviar a aquellos que guardan el séptimo día. Sabiendo que son el pueblo de Dios,
ligados a Él por pacto. Él demuestra hostilidad hacia los que guardan el sábado y trabaja para socavar su práctica, para establecer una forma alternativa de adoración y honrarse a sí mismo, como declaró: Me sentaré también en el monte de la congregación, seré semejante al Altísimo. Isaías 14, versículos 13 al 14, Él ha influido en el establecimiento de días alternativos de adoración, cualquier día excepto el séptimo, procurando así profanar el día que Dios santificó y reducirlo a un día común de trabajo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algunos interpretan este pasaje a la luz de acontecimientos históricos relacionados con la observancia religiosa y el conflicto. En el siglo IV, el emperador romano Constantino formalizó el domingo como día oficial de descanso, un desarrollo que ocurrió durante un período de integración política y eclesiástica, con algunos vinculándolo a tradiciones asociadas con la adoración pagana al sol que fueron fusionadas con prácticas cristianas. En los siglos posteriores, los grupos que no observaban el domingo enfrentaron persecución. Estas atrocidades fueron llevadas a cabo por quienes ocupaban posiciones de autoridad religiosa dentro del cristianismo de esa época. En aquel tiempo, muchos de estos perseguidores operaban bajo una interpretación específica de la justificación solo por la fe, que, para ellos, conducía a un desprecio de la importancia práctica de obedecer los 10 mandamientos de Dios. Creían que la fe en Jesús garantizaba la salvación, independientemente de la obediencia a la ley divina. Fue esta comprensión particular la que históricamente les permitió atacar y matar a personas inocentes que buscaban hacer la voluntad del Padre guardando sus mandamientos. Ejemplos incluyen a los valdenses en la Francia del siglo XIII, donde el Papa Inocencio III envió inquisidores y cruzados, y el rey Luis IX promulgó estatutos contra lo que se consideraba movimientos heréticos. Miles que guardaban el sábado del séptimo día enfrentaron tortura, hoguera o ejecución. En 1519, en Coventry, Inglaterra, 7 cristianos identificados como observadores del sábado fueron arrestados y condenados a muerte por enseñar los 10 mandamientos con énfasis en la observancia del sábado. En 1595, en Transilvania, se prohibió la observancia del sábado, y los practicantes enfrentaron confiscación de bienes, encarcelamiento y muerte. En el siglo XVII, en Goa, India, la Inquisición portuguesa apuntó contra los cristianos que guardaban el sábado. Se cree que innumerables otros casos ocurrieron sin documentación. Este oscuro capítulo de la historia revela las graves consecuencias de una interpretación y aplicación particular de las creencias cristianas en ese período. Al separar la fe en Cristo del llamado a la obediencia a la ley moral de Dios, algunos justificaron la violencia contra quienes buscaban vivir conforme a los principios bíblicos. Cuando las voces de la verdad bíblica fueron silenciadas en esa era, una oscuridad espiritual comenzó a asentarse sobre el mundo. Los relatos históricos sugieren que se hicieron esfuerzos para controlar el acceso a la Biblia, lo que contribuyó a una ignorancia generalizada de sus enseñanzas. Con la escritura a menudo inaccesible o prohibida para la persona común durante muchos siglos, las palabras fundamentales quedaron ocultas, dejando gran parte del mundo en oscuridad espiritual respecto a sus verdaderos principios. Con el tiempo, la justificación por la fe fue lentamente olvidada en algunos círculos, y la salvación llegó a asociarse con la penitencia. La religión se convirtió en una herramienta de autoridad. La salvación se veía como algo que debía ganarse en lugar de ser un don gratuito. En esta visión, Satanás fue altamente exitoso en esa época, desmantelando y eliminando sistemáticamente lo que se consideran 2 virtudes esenciales para todo santo: la obediencia a la voluntad del Padre y la fe en Jesús. Para socavar la fe de la humanidad en Jesús, estratégicamente buscó primero socavar la obediencia, empleando una estrategia de efecto dominó que ha usado desde la antigüedad, así como apartó a Eva antes de que cayera Adán. La fe y la obediencia están entrelazadas. La fe conduce a la obediencia, y la obediencia fortalece la fe, ya que ambas dan testimonio de Dios y de su gloria. Avivamiento y el patrón de la restauración. Pasaron los siglos, y la humanidad vivió en oscuridad espiritual hasta que Martín Lutero y Juan Calvino redescubrieron la justificación por la fe. Ellos encabezaron olas de avivamiento, entregando sus vidas por esta verdad restaurada. Así, la fe renació en muchas comunidades. Con el tiempo, la Iglesia llegó a reconocer que la fe, tal como se entendía en tiempos antiguos, está inseparablemente ligada a la obediencia. Juntas, la fe y la obediencia se levantaron como testimonio de la gloria de Dios. Este patrón puede ilustrarse usando la lógica del cálculo.
El cambio se acumula a través de una secuencia de eventos. La herramienta de Satanás, metafóricamente el derivado, es la persecución, que primero extingue la obediencia y luego, con los siglos, apaga la fe. Pero Dios obra en integración. Primero revive la fe y luego, con el tiempo, la obediencia es restaurada. Y la historia muestra que este camino a menudo ha sido enfrentado con oposición o persecución. ¿Por qué surge este patrón? En el lenguaje de nuestra metáfora, cuando se deriva una función y luego se integra, se regresa a un estado que refleja el original, con solo una distinción positiva o negativa. El camino derivado, persecución. Declive de la obediencia. Declive de la fe. El camino integral, nacimiento de la fe. Nacimiento de la obediencia. Oposición o persecución, que la historia muestra puede fortalecer la fe y la obediencia. Esto revela cómo Satanás busca derribar lo que Dios edifica. El patrón refleja el mismo jardín del Edén. La secuencia derivada, pecado, muerte. Eva, muerte para Adán, toda la humanidad. La secuencia integral, nacimiento de Jesús, Adán espiritual. La iglesia, Eva espiritual. Redención, vida. Satanás trabaja para diferenciar lo que Dios ha hecho completo, mientras que Dios integra lo que Satanás ha desgarrado. La secuencia nunca cambia, pero el autor de todo orden asegura que cada derivada de pérdida será un día igualada por una integral de restauración. El segundo y el tercer mensaje de los ángeles. Segundo mensaje del ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Y le siguió otro ángel diciendo: Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Tercer mensaje del ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su indignación, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 5. Después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con potente voz, diciendo: Ha caído Babilonia la grande, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Este ángel ilumina la tierra, trayendo claridad a un mundo confuso, junto a los 3 primeros ángeles de Apocalipsis 14. A través de esta iluminación, podemos reconocer el camino a seguir según se entiende en esta interpretación. Donde los ángeles anteriores proclamaron su mensaje, este no solo habla con volumen, sino con profunda fuerza. Su tono lleva un peso urgente, como si sonara una alarma. Su voz corta la confusión y abre las puertas de la liberación. Una vez que el camino está claro y la puerta abierta, una voz clama: Salid de ella, pueblo mío. Las palabras pueblo mío revelan que no es un ángel quien habla, sino Jesucristo mismo. Es la voz del Maestro, reclamando a los suyos y suplicando a aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida que se aparten de prácticas que, en esta visión, contradicen la ley de Dios. Y Babilonia la Grande, según se entiende en esta interpretación, se refiere a grupos que afirman seguir a Jesús, pero que, desde esta perspectiva, contradicen los mandamientos de Dios tal como se revelan en la Escritura. En el día del juicio, reflejan a las personas que Jesús describe en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de iniquidad. ¿Por qué habla Jesús de esta manera a aquellos que afirman tener fe en Él y realizan obras en su nombre? Su respuesta es clara en el versículo 21. Solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrarán en su reino. Esta es una advertencia seria que exige cuidadosa consideración. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Para muchos, incluye los 10 mandamientos que Él grabó en piedra y entregó a Moisés. Un mandamiento en particular resalta a la luz de las prácticas actuales. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Según esta visión, un gran número de cristianos hoy no guardan el sábado del séptimo día, sino que practican el descanso en el primer día de la semana. Una práctica que algunos consideran hecha por el hombre y no establecida bíblicamente. La iglesia de la Odisea y el llamado a la fidelidad. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 20. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Este mensaje es relevante para nosotros aquí y ahora. En esta interpretación, Jesús no está hablando simplemente de mezclar testificar y obedecer como agua fría y caliente. Esto es lo que significa desde esta perspectiva. Caliente, devoción de todo corazón, donde la fe en Jesús y la obediencia a los mandamientos de Dios se entretejen en un solo acto de amor. Frío, rechazo honesto o total indiferencia. Al menos no hay pretensión de ser algo que no se es. Tibio, un estado de inconsistencia en el que afirmamos seguir a Jesús, pero damos prioridad a las tradiciones humanas sobre sus mandamientos. En términos bíblicos, esto se describe como desagradable a Dios, pues no ofrece ningún alimento espiritual duradero. Sabemos que creer en Jesús es el único camino a la salvación. Nada que hagamos puede ganarla. Pero no debemos torcer esta verdad en una excusa para desobedecer. Jesús nos llama a más que palabras. Nos invita a creer en Él y a hacer la voluntad de nuestro Padre. Como enfatiza la Escritura, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10, lo cual se alinea con guardar los mandamientos de Dios. ¿Recuerda el pasaje donde la gente dice: Señor, ¿no hicimos grandes cosas en tu nombre? Jesús responde: Apartaos de mí, nunca os conocí. En esta visión, el problema no es la falta de fe, sino la desconexión entre lo que se profesa y cómo se vive. Una división entre palabras y obras. Guardar los mandamientos de Dios refleja fidelidad, mientras que ignorarlos, en esta interpretación, se considera quedarse corto de su voluntad. Convertirse en seguidor de Cristo, según se entiende aquí, implica 2 elementos fundamentales: guardar los mandamientos de Dios y dar testimonio de Jesucristo. La obediencia a estos mandamientos puede tener un gran costo. Los creyentes han enfrentado fuerte oposición a lo largo de la historia, y algunos han sellado su fe con sus vidas. Los valdenses y muchos otros fueron perseguidos y asesinados precisamente por defender estas enseñanzas. El sábado, de la creación a la nueva creación. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 al 17. Entonces uno de los ancianos me preguntó: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Todos los santos en el cielo llevaron sus cargas, tomaron su cruz y triunfaron por la fe en Jesús. En esta interpretación,
Ellos son el remanente, los que obedecen los mandamientos de Dios y confían en Jesucristo. Isaías capítulo 66, versículos 22 al 24. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor. así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. De mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a postrarse delante de mí. Dice el Señor. Y saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. En esta visión, el sábado del séptimo día será central en la adoración en los cielos nuevos y la tierra nueva. Un orden inmutable establecido por el Creador para toda la eternidad, no meramente una sugerencia o tradición humana. Sin embargo, hoy, en lo que muchos creen que son los últimos días de esta tierra, la mayoría de las denominaciones cristianas profesas practican la adoración en el primer día de la semana. Esto plantea una pregunta para considerar. Si aquellos que observan el primer día entraran en el reino eterno donde la adoración se centra en el séptimo día, ¿cómo se alinearía esto? ¿Habría división o habría alineación con el orden establecido por Dios? La Escritura describe a Satanás como alguien que busca exaltarse a sí mismo. Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14. Su rebelión se basó en reclamar igualdad con Dios y ha procurado incitar a la humanidad a desafiar el orden divino reescribiendo o alterando las leyes de Dios. Desde esta perspectiva, cambiar el día ordenado de adoración no es un ajuste menor. Se considera un desafío directo a la autoridad de Dios como Creador y Rey. La secuencia ininterrumpida. Creación. Dios apartó el séptimo día como tiempo de reposo y adoración. Génesis capítulo 2, versículos 2 al 5. Esto fue establecido en el fundamento del mundo, antes de que entrara el pecado, y está tejido en la misma estructura de la creación, no dado solo a Israel, sino destinado para todos. Tiempo de Cristo en la tierra. Jesús guardó el sábado del séptimo día, enseñando en las sinagogas en ese día y afirmando su propósito. Lucas capítulo 4, versículo 16. Él declaró: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. Confirmando que fue diseñado como una bendición para todos los pueblos, para todo tiempo. Nueva tierra. El sábado del séptimo día permanece como el estándar de adoración. Este patrón muestra consistencia desde la creación hasta la eternidad. Si la secuencia se mantiene sin interrupción, ¿por qué muchos ahora observan un día diferente? Desde esta perspectiva, el séptimo día es el día ordenado de reposo. Los registros históricos indican que el cambio hacia la adoración en domingo se hizo más común en los primeros siglos del cristianismo, influenciado por factores culturales, políticos y teológicos. Aunque ningún texto bíblico ordena reemplazar el sábado del séptimo día por el primer día, algunos padres de la iglesia primitiva reconocieron el sábado como el día ordenado por Dios, mientras señalaban que la observancia del domingo era una tradición humana. Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 al 14, aclara la importancia de la obediencia. He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida, y entren por las puertas en la ciudad. Desde esta perspectiva teológica, la rebelión contra los mandamientos de Dios se considera incompatible con entrar en su reino eterno. Aquellos que no guardan el día ordenado de adoración no se alinearían con el orden de los cielos nuevos y la tierra nueva. Nota adicional. La frase, guardar sus mandamientos. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, se refiere a todas las instrucciones de Dios, no solo a unas pocas en particular. El mismo Jesús declaró: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15, vinculando el amor a Dios directamente con la obediencia. La Escritura nos recuerda que Dios no cambia, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Lo que plantea una pregunta para reflexión. Si Dios es inmutable, ¿por qué habrían de cambiar sus requisitos para la adoración? Para estar delante del Dios inmutable en la eternidad, esta perspectiva sostiene que debemos alinearnos con sus leyes inmutables aquí y ahora. Llamado final. A la reflexión. El sábado es más que un día. Se considera una prueba de lealtad a nuestro Creador, señalando a quién adoramos y si nos sometemos a su autoridad. Al estar en lo que muchos creen que es el umbral de la eternidad, ¿nos alinearemos con el orden del cielo o nos aferramos a las tradiciones humanas? La elección que hacemos determina no solo cómo vivimos hoy, sino también nuestra preparación para el mundo venidero.
Nosotros que nos identificamos como cristianos afirmamos la creencia en la justificación por la fe, y la fe genuina, según se entiende aquí, nunca es pasiva. Aunque la fe es el fundamento de la salvación, el libro de Apocalipsis enfatiza que profesar seguir a Cristo implica dos señales esenciales: declarar la fe en Jesús y guardar fielmente sus mandamientos. En el capítulo final de la Escritura, Jesús entrega un mensaje que une la verdad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sus palabras tienen un peso profundo para nuestro tiempo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 dice: Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Desde esta perspectiva, no hay atajo, ni escapatoria, ni manera de evitarlo. Para aquellos que creen que vivimos en los últimos días, este mensaje fue intencionalmente escrito para nosotros ahora, visto como un llamado claro a la alineación con el orden divino. La obediencia a los mandamientos de Dios también se considera el camino para salir de Babilonia, como se describe en Apocalipsis. No es un pensamiento secundario ni una sugerencia, sino el medio para liberarse de lo que esta interpretación enmarca como un sistema de confusión, corrupción y compromiso. En esta visión, seguir a Jesús y aferrarse a prácticas que contradicen sus mandamientos no puede coexistir. La obediencia es tanto el camino hacia la libertad como el resultado de apartarse de ese sistema. La carta de Pablo a los romanos fue escrita para esa generación específica, abordando su época, cultura y luchas únicas. Aunque podemos aprender profundamente de sus palabras, Dios habla mensajes distintos a cada período de tiempo, y para nuestra era, muchos creen que Él ha dado el libro de Apocalipsis. Este texto no se considera escritura ordinaria, sino un mensaje dirigido envuelto en verdad simbólica, comprendido plenamente no por la sabiduría o erudición humana solamente, sino por aquellos que abren su corazón a Jesús y permiten que el Espíritu Santo los guíe. Apocalipsis habla directamente a nosotros hoy, y todos los verdaderos seguidores de Cristo reconocerán la voz de su Maestro cuando Él llame. Honramos las enseñanzas de los apóstoles, pero también debemos abrazar el mensaje dado para esta hora crítica, compartido a través de ángeles, profetas y creyentes fieles que caminan hoy sobre la tierra. Cierre. Dad gloria a Él. Temed su nombre. Adorad al Creador del cielo y de la tierra. Y hacedlo santificando su día de reposo, tal como se describe en la Escritura. ¿Por qué compartir este mensaje ahora? Porque desde esta perspectiva, muchos que se identifican como cristianos no están dando a Dios la gloria que Él merece, y su forma de adoración no se alinea con lo que se considera sus mandamientos. Aunque se reúnen en el primer día de la semana, esta visión sostiene que el deber sagrado de honrar el sábado del séptimo día está siendo pasado por alto. No como un error menor, sino como una desviación significativa de la verdad bíblica. Por eso la llamada «salid de ella» tiene tanto peso. Es una invitación a liberarse de lo que esta interpretación describe como Babilonia espiritual. Grupos que afirman tener fe en Cristo, pero que, en esta visión, no sostienen sus leyes. Incluso Satanás reconoce la autoridad de Cristo, pero rehúsa obedecer la voluntad de Dios. Él es un transgresor de la ley que fue expulsado por su desafío, y desde entonces ha procurado torcer la verdad y establecer prácticas alternativas para desviar a la humanidad. Su propósito, según se entiende aquí, es inducir a las personas a actuar de manera que ignoren los mandamientos de Dios, no por odio hacia Cristo, sino por rebelión contra el orden divino. Su meta es hacernos como Él, rebeldes, sin ley, y dispuestos a pisotear los mandamientos del Altísimo, para así mostrar a Dios que la humanidad es aún más infiel que Él.